en el mundo. Entre Netanyahu, Trump y Milei, por decir el tío Galleta, dirían, uno no da para broma, en realidad es trágico esto. Pero lo tengo en línea justamente un especialista en temas de política internacional y de defensa nacional, don Guillermo Carmona. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Tito? ¿Cómo están ustedes? Yo acá contento porque estábamos viendo el fallo que salió ayer, una medida cautelar impidiendo la aplicación de la ley esta de reforma laboral como se la titula. Que, bueno, muy importante, muy importante, sí. Tito. Bienvenido sea, ¿no? Sí. Pero bueno, un gran paso. Vos con la doctora Gómez Garelli, laboralista, estuvimos contentísimos. Contigo el clima cambia. Y sí, en mi campo no están tan bien las cosas. ¿De qué nos podemos poner contentos en el manejo de nuestras relaciones exteriores? ¿Hay algo? ¿O todo es negro, triste, gris, obtuso, desagradable? La verdad que, siendo muy sincero, Tito, no encuentro motivos de festejo ni de optimismo. Estamos en un momento, voy a dar un solo dato que creo que es categórico. El presidente nos ha involucrado en una guerra ajena, y o sea que yo me estoy volviendo monotemático en el sentido de que creo, y recién ahora algunos colegas de repente también se dan cuenta de toda la pobreza, los costos, el endeudamiento, la mar en coche, y eso que yo le venía diciendo a muchos, y en el orden nacional pasa lo mismo. Miren que esto va a pasar. En lo laboral, gracias a Dios, se frenó porque también aceptaba. Yo no sé, por ejemplo, si todos los jubilados de la Argentina y los que nos vamos se van a jubilar algún día, interpretaban la gravedad de la creación del FAL, que los aportes patronales vayan para pagar los despidos y no vayan para pagar las jubilaciones. Y en derecho internacional y en política internacional obviamente es más difícil que la gente se dé cuenta de lo peligroso, y por eso quiero que vos nos expliques lo peligroso verdaderamente que es el desarrollo de esta política internacional exterior que sigue el gobierno. Sí. Bueno, hay algunos aspectos que los hemos conversado en ocasiones anteriores, Tito, y que los recapitulo. Arranquemos por lo que hemos hablado. Es importante tener en cuenta que Milei declaró unilateralmente, sin ningún tipo de intervención del Congreso Nacional, un alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, que, como hemos conversado en otras ocasiones, tiene consecuencias para temas muy sensibles para la Argentina, entre ellos la cuestión Malvinas, ¿no? Entonces, ese es el punto de arranque. Yo creo que hay que hacerse una pregunta, que es, ¿puede el presidente, tiene facultades constitucionales el presidente para declarar una alianza estratégica con otro país u otros países sin que intervenga el Congreso, sin que los acuerdos que eso implica pasen por el Congreso? Si vos sos especialista, Tito, además de internacionalista, un gran conocedor de los aspectos constitucionales. El Poder Ejecutivo no tiene poderes, facultades omnímodas en materia de política exterior. Conduce la política exterior el Ejecutivo, pero en un marco en donde hay competencias del Congreso. Sí. Las dos más importantes, voy a mencionar las tres más importantes. La primera es la de aprobar o desechar los tratados internacionales. Sí. La segunda es la de declarar la guerra o hacer la paz. Sí, señor. Y la tercera es el control general que corresponde al Congreso sobre los actos que realiza el Poder Ejecutivo, que incluye los aspectos de la política exterior, ¿no? Entonces, fíjate cómo es la situación en la Argentina de hoy. El presidente ha declarado una alianza estratégica con un alineamiento
incondicional y automático con Estados Unidos y con Israel, sin que el Congreso Nacional haya tenido una sola intervención. Nada de lo que han acordado ha pasado por el Congreso, y podríamos ir enumerando las cosas que sabemos, y después están las que no sabemos, conocemos, sí, y que presumiblemente pueden existir, ¿no? Claro, acuerdos de seguridad, acuerdos de defensa. Esas dos palabras que vos marcaste, Guillermo, incondicional y automático, es claro, lo que son absolutamente rechazables, claro, yo te diría, para cualquier política de alianzas, sí, del país con cualquier otro país, ni siquiera con la primer potencia mundial todavía, o con una potencia en guerra como es Israel. Vos no podés aliarte incondicional y automáticamente Lo que pasa, lo hemos visto, yo he escrito una nota en el portal Atlántico Sur, Tito, que creo que vos la leíste, sí, por los comentarios que me hiciste antes de que habláramos hoy, en donde yo señalo que la Argentina, a partir de una decisión de Milei que no ha sido compartida con el Congreso ni con nadie, la Argentina ha pasado a formar parte de una minoría automática en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, lo que vota Estados Unidos e Israel, Argentina lo vota, independientemente de si le sirve o no le sirve a la Argentina. Eso es lo automático y lo incondicional. Te pregunto, perdóname, sí, las interrupciones, pero te pregunto ahí para que la gente vaya tomando nota de la situación grave en la que estamos y de la conducta del Ejecutivo. ¿Hay otro país, además de Argentina, aún los aliados más amigos, históricos de Estados Unidos, o Israel no tiene tantos, que adopten este seguidismo automático? No existe. Así? No existe, porque ningún Estado... Mira, si un gobierno de un país se alinea, trata de dibujarla para que no quede en esa situación, porque alinearse es renunciar a la política exterior propia, sí, pues, y es renunciar a decisiones propias en la política interna también, alinearse. Yo no he escuchado nunca a ningún presidente o primer ministro de algún país, ni siquiera de los aliados más permanentes, históricos que ha tenido Estados Unidos, que diga semejante barbaridad. Sí, ¿no? Pues, es la antipolítica exterior lo que está haciendo Milei. Sí, entonces, te diría, los más chiquitos de los países del mundo dependientes, absolutamente subordinados a Estados Unidos o a otros países, como pudiera ser, no sé, Inglaterra, por lo menos en las formas, mantienen la independencia. Eso es lo más... Por supuesto, y hay cosas que no las votan con Estados Unidos. La semana pasada, Estados Unidos, Israel y la Argentina fueron los únicos 3 países del mundo que votaron contra una resolución que declaraba como el crimen, como el genocidio más grave de la historia, a la esclavitud de africanos. ¿Quién puede dudar de que eso sea así? Fueron entre 12 y 15 millones de africanos los que fueron asesinados en ese proceso, fueron exterminados, más las situaciones inhumanas que vivieron. Argentina votó en contra de eso. Dimensionemos la gravedad que esto tiene, pues, Tito. Pero que además no se otros entiende. Países, discúlpame, te termino la idea al respecto. Los otros países que son parte de esa minoría automática en Naciones Unidas, entre los cuales hay algunos países sudamericanos que también le siguen el juego a Estados Unidos y Israel, como Ecuador y Paraguay. Después tenés estados que son pequeños estados insulares del Pacífico, que hasta cuesta acordarse del nombre. Y después tenés algún país europeo. Ninguno de esos países acompañaron semejante barbaridad en la semana pasada, digamos, porque es una atrocidad votar en contra de una cuestión que reconoce lo que todos sabemos que ha ocurrido, que es el genocidio más grande de la historia de la humanidad, que duró siglos, de la esclavitud y el tráfico de seres humanos provenientes de África, ¿no? Entonces, estas son las cosas que está avalando Milei. Ahora, retomando un poco la conversación de antes, yo te decía, todo esto se está haciendo sin intervención del Congreso, el alineamiento automático incondicional. Eso vulnera la Constitución. Pero además el presidente ha hecho declaraciones, y
canciller y el ministro de Defensa han hecho declaraciones que implican un involucramiento en una guerra, diciendo quién es el enemigo, diciendo vamos a ganar, vamos a ganar esta guerra como que somos parte de la guerra, que realmente es otra vulneración de la Constitución, ¿no? Entonces, realmente estamos en un escenario muy crítico y muy negativo. Perdón, Guillermo, no solamente una vulneración en este caso de la Constitución, y que es lo que yo quiero que la gente entienda y se empiece a preocupar por el fenómeno que tenemos de presidente y los que lo acompañan, es absolutamente peligroso para todos y cada uno de nosotros. Nos estamos metiendo en un conflicto, Tito, donde no tenemos nada que defender y donde podemos perder muchísimo. Bueno, el canciller, tratando de explicar lo inexplicable, el otro día Majul le preguntó sobre este riesgo y le dijo algo así como que era maquiavélico. Lo menciona a Maquiavelo, estoy seguro que ni lo han leído a Maquiavelo, pero dijo que era maquiavélico, como era algo perverso, que se dijera que ahora podíamos tener atentados, cuando los atentados que ocurrieron anteriormente, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, no se hicieron en épocas de alineamiento automático. ¿Cómo que no? No. Era la época de las relaciones carnales, digamos, sí, ¿no? Pues. De Menem. Sí, yo le voy a pasar una grabación que tengo por ahí de Al caer la tarde de la década del 90 cuando ocurrió eso, y el mismo día en que ocurrió la decisión esa de Menem de mandar la fragata, sin saber de esas cosas que te salen solas, ¿viste? Y que después ocurren, y dice, mirá, le dije, esto nos pone en peligro de sufrir un atentado terrorista, de cualquier célula que ni siquiera piensen en Saddam Hussein, en cualquiera del mundo, de los tantas vertientes que hay, que defienden los intereses o que se embanderan con esas causas, que digan vamos a castigarlo a y bueno, lamentablemente no me equivoqué, desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que ojalá además de los riesgos, ojalá que ahora no se repita, pero estamos en riesgo. Claro. Yo creo que hay que tener en cuenta que además de los riesgos que aparecen en el horizonte, hay que tener en cuenta que Argentina, que es un país que siempre apostó a la paz en gobiernos democráticos, apostó a la resolución pacífica de los conflictos internacionales, apostó al derecho al respeto del derecho internacional, hoy sea un país que está asumiendo una posición guerrerista, siguiendo a dos países que están gobernados por personajes que han tenido un repudio generalizado. Hoy no los acompañan ni siquiera sus aliados históricos, ¿no? Sí. Entonces, que la Argentina juegue ese papel no solamente es peligroso y es riesgoso, sino que además pone a la Argentina en una situación de aislamiento internacional. Fíjate vos que por ahí, acá por la mediación de la prensa pro-estadounidense, se tiene la sensación de que en Estados Unidos existe no existen grandes cuestionamientos a las decisiones que toma Trump. Yo te puedo decir que hay respetados académicos que están advirtiendo que la política exterior de Trump, la política internacional de Trump, lleva a Estados Unidos a internacional. Cuando Estados Unidos vota con un voto con dos países más y tiene 189 países que votan en otro sentido, eso es aislamiento, ¿no? Y ya lo dicen muy claramente especialistas, y ya lo está expresando la calle en Estados Unidos. Las movilizaciones fueron más de 7 millones de manifestantes, ¿no?, en contra de las políticas de Trump. Ahora, el deterioro de la imagen de Trump que están marcando todos los especialistas, y el rechazo a la guerra que parece que se está generalizando, aun cuando todavía no se hizo lo peor, que es enviar tropas, enviar personas físicas estadounidenses a combatir y probablemente a morir algunos en la guerra, ya es muy marcado como para seguir. Ahora, lo que no se entiende, siendo que supuestamente
el presidente es economista y es liberal y valora la oferta, la demanda, te doy para que me des, diríamos los abogados. ¿Qué ganamos con esto? No solo que no ganamos nada, sino que estamos perdiendo mucho, sin lugar a dudas. Yo en esto creo que hay que tener muy claro, muy presente que es prácticamente, primero, Trump en la opinión informada en Estados Unidos no tiene quienes lo apoyen, quienes lo defienden en relación con esta aventura. Ni siquiera sus aliados históricos ha sido cuestionado por Carson, que es un periodista que ha sido parte del proceso de MAGA. Hoy tiene un cuestionamiento de los principales internacionalistas estadounidenses como Mersheimer, para poner un ejemplo, Sachs, durísimo cuestionamiento, fundamentalmente porque hay una coincidencia. Revistas como Foreign Policy, como Foreign Affairs, que son revistas especializadas en temas internacionales, lo que están señalando es que Trump ya perdió estratégicamente la guerra, ¿no? No necesariamente quiere decir militarmente, pero el coste estratégico es más alto que un eventual y poco probable triunfo militar, ¿no? Entonces, la Argentina se pone a la cola de dos estados que están derrotados estratégicamente, cuyas chances de imponerse militarmente, si lo lograran, tendrían costos tan altos que sería lo que normalmente se dice una victoria a lo pirro, ¿no? Una victoria pírrica es una victoria con altísimos costos que hacen que no sea victoria en definitiva, ¿no? Sí, en el caso de Israel se entendería, ¿verdad? Porque una apuesta a hacer todo el desastre que está haciendo, recibir todas las críticas y aumentar el territorio, el proyecto del Gran Israel, etcétera, etcétera, y que la historia me juzgue, seguramente dice Netanyahu, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos no es así, en el caso de Argentina menos, no tenemos absolutamente nada que ver con ese proyecto. Siempre en política internacional las decisiones se tienen que evaluar en función de ciertas variables. Hay dos variables que son principales, Tito. Hay una que tiene que ver con los principios y valores que se sostienen. Si un país, el gobierno de ese país, ascribe o no ascribe a el respeto del derecho internacional, de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los estados, ¿no? Evidentemente ni Estados Unidos ni Israel, con esta guerra de agresión que comenzaron contra Irán, están teniendo estándares de ajuste a los principios que sean aceptables y que su actitud, sus posiciones terminan generándole un enorme costo reputacional que tiene consecuencias, va a tener consecuencias para Estados Unidos en su pérdida de hegemonía, y para Israel en la pérdida de su reputación, sobre todo en la lucha contra el holocausto y todas esas posiciones que uno sostiene. Y después hay otra valoración que tiene que ver con los aspectos más tangibles, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los beneficios económicos. Hasta el momento no se visualiza ninguna posibilidad de que Estados Unidos e Israel tengan un beneficio tras una acción militar que lo que está haciendo es todos los días destruir riqueza. Destruye riqueza en Irán, destruye riqueza en el Líbano, destruye riqueza en el propio Israel, y pone en riesgo la vida de decenas o cientos de miles de personas, ¿no? Con en riesgo y ya los ha matado, es decir, la cantidad de gente. generando una catástrofe humanitaria también, ¿no? Que la sufre sobre todo la población civil. No, y generando, yo creo que le decía el otro día, me preguntaban, ¿no?, los alumnos en clase, piensen ustedes en una cosa, los miles de niños que hoy están viviendo eso, son futuros enemigos, son futuros, llámenle ustedes terroristas si quieren, son futuros
son futuras personas mayores, que cuando tengan 15, 20, 30 años, van a querer vengarse de lo que le pasó cuando chico. Y son millones de personas las que están sufriendo esto. Así que es comprar los resentimientos comprar un enemigo, claro, un enemigo muy poderoso a mediano o largo plazo. Bueno, desde ese razonamiento hay quienes en Israel han sostenido que hay que matar a los niños. Sí, exactamente. El primer ministro este tipo de atrocidades son las que estas son las atrocidades que estamos viviendo. Acaban de disponer además la pena de muerte por horca también a quienes ellos consideren terroristas, siempre y cuando sean palestinos, ¿no? Sí, o sea, sí. Esto habla de una decisión que tiene un contenido racial, de un nivel de xenofobia, de deshumanización, diría yo, ¿no? Ya excede la xenofobia. Así que realmente que es muy, muy grave lo que está pasando. En las últimas horas un rechazo universal también. Claro. Yo creo que lo que nosotros, quienes tenemos una visión humanista, una visión que pone al ser humano y a las comunidades en un lugar fundamental, no como objeto de la política, sino como sujetos de la política, tenemos que levantar la voz y señalar que en lugar de promover la guerra, sumarse a la guerra, la Argentina tiene que ser un país que promueva la paz, promueva la resolución pacífica de los conflictos internacionales, y que Argentina sea un país como hay otros países que proponen vías de solución, ofreciendo la mediación o ofreciendo algún tipo de acción constructiva de conformación de coaliciones por la paz, ¿no? Creo que eso es sumamente importante que nosotros lo enfaticemos, porque si no nos quedamos solamente en el cuestionamiento de lo que está haciendo Trump, Netanyahu o Milei, ¿no? Guillermo, te saco del tema, pero no en realidad, porque todo tiene que ver con todo en estos últimos minutos. ¿Cómo estamos hoy? Estamos a 48 horas del 2 de abril, o menos. Malvinas. Bueno, antes que nada, creo que es una oportunidad para recordar a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas y honrarlos. Tengo la convicción de que la mejor forma de honrar a nuestros caídos es sostener firmemente la perspectiva soberana sobre la cuestión Malvinas y sobre todos los temas de la vida nacional, ¿no? Algunos se llenan la boca hablando de los caídos de Malvinas y después por debajo de la mesa pactan cosas con Gran Bretaña, como es el mantener silencio frente a los ejercicios militares o frente a la explotación ilegal de recursos naturales en Malvinas. Entonces, me parece que ¿Cómo quedó, asumir un fuerte compromiso ahí te interrumpo, discúlpame de nuevo. ¿Cómo quedó lo que acordaron la canciller ya eyectada también, Mondino, con Inglaterra? ¿Cómo quedó? Y eso está vigente, es un nuevo pacto Forador y Duncan lo que han implementado, y hay un silencio, no se sabe muy bien qué es lo que están diciendo, porque esta Cancillería y este gobierno no informa nada al Congreso, ¿no? Hay múltiples pedidos de informes, pedidos de acceso a la información pública sobre cómo han avanzado con ese acuerdo y no se dice nada. Yo tengo información de que en pocos días más va a estar llegando un alto funcionario británico que va a ser recibido en la Cancillería, lo cual es un síntoma de que están avanzando. Hace poco estuvo el ministro de Comercio de Reino Unido. Siguen avanzando, ¿no? Entonces, por eso señalo la situación de contradicción que hay entre quienes tienen grandes discursos grandilocuentes hacia los caídos o hacia los veteranos y no actúan coherentemente cuando se trata de las actuales relaciones con Gran Bretaña. Lo segundo que quería decir de Tito, es un momento para reconocer a nuestros veteranos, ¿no? Que los excombatientes que tienen un papel fundamental en la malvinización, en tiempos de desmalvinización. Así que un abrazo sobre todo al muy importante número de veteranos
de Corrientes, ¿no? Sí, sí. Y del litoral. Y a los que todo, Y lo tercero, todo estamos en un pésimo momento. ¿Cómo? No, te decía que todo el reconocimiento, el agradecimiento que podamos hacerle es poco con todo lo que dieron, ¿no? Exactamente. Y yo repito, en tiempos de desmalvinización, el mejor homenaje es malvinizar, es generar conciencia, es rechazar las acciones de funcionalidad que tiene el actual gobierno con Gran Bretaña. Creo que esa es la clave fundamental de dónde nos tenemos que parar en relación con el honor de nuestros caídos y a nuestros veteranos. Además, con todas estas actitudes justamente de alineación automática con Estados Unidos, no estamos alejándonos de los pueblos que luchan por una justicia en el derecho internacional, por el reconocimiento de la independencia, por un montón de otras cuestiones. No nos estamos alejando de nuestros aliados ya efectivos y de algunos que podrían lógicamente ser aliados y tener posiciones cercanas a las nuestras. La semana pasada, tomando lo que comenté hace un rato, la semana pasada el gobierno de Milei votó en Naciones Unidas una resolución propuesta por 54 países africanos que nos apoyan por Malvinas. Claro. Una actitud, por un lado, insolidaria respecto de en la diplomacia es fundamental esa vinculación que se da entre el apoyar y ser apoyado, ¿no? Sí, pues. Insolidaridad. Pero por otro lado, es una acción temeraria, porque imagínate que eso va erosionando los apoyos que la Argentina tiene a la cuestión Malvinas. Pero además torpe desde el punto de vista de lo que dice defender y la lógica que suele emplear Milei, que es la material exclusiva. ¿Quién se puso contento por tu voto? ¿Y cuántos se quedaron enojados, furiosos por tu voto? Claro. No, totalmente. Es una cosa. Ese es el problema de la incondicionalidad y el voto automático, ¿no? Sí, señor. Ahora, no hay ninguna posibilidad que cambie, y además nos estamos alejando para allá de nuestros vecinos también. Vos marcás en la nota esta, que vale la pena leer, se lo recomendamos a nuestros oyentes, se consigue fácil en internet, ahora después le dejamos el link, el enojo de Brasil y el acercamiento de Brasil con Inglaterra. Exactamente, han concretado la semana pasada un acuerdo de asociación estratégica que involucra, entre otros aspectos, temas de defensa y de seguridad, ¿no? Y hay quienes encima aquí en la Argentina se ofenden con Brasil. Yo digo, sí, a mí no me agrada que Brasil haga eso, me parece, no me parece bien que Brasil haga eso, pero Brasil tiene... tengamos en cuenta las barbaridades que ha dicho Milei del presidente Lula, claro, los ataques al gobierno de Brasil, el apoyo a Bolsonaro. Tengamos en cuenta que acuerdos que estaban muy avanzados, por ejemplo, de compra de equipamiento brasileño para las Fuerzas Armadas, se dio de baja para comprarle a Estados Unidos los vehículos blindados, bueno, y muchas otras cosas más. Entonces, yo no comparto el voto de Brasil, la decisión de Brasil de hacer ese acuerdo, pero sí puedo entender que hay razones que están generadas por los gestos y las actitudes del actual gobierno argentino. Del gobierno argentino. Guillermo, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias, vamos a seguir conversando.